Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas al 10.º capítulo de Martincito, pero despacito. Siendo casi las 4:30 de la tarde, son 30 segundos para las 4:30, son las 4:29 con 30 segundos, con 40 ahora. Les voy a avisar cuando sean las 4:30 en punto. Ahora son las 4:30 en punto. Eso fue una estupidez total, pero me encantó. Quizá le edite un poquito para agregar algo así como esperen, esperen. Y si escucharon un esperen, esperen, un ya viene, es porque lo edité encima. Porque yo me quedé callado, esperando que se fueran las 4:30. Y fue hermoso. Entonces, en el capítulo de hoy vamos a hablar sobre el sistema educativo, que no solo para mí, pienso, tiene muchas falencias. No lo digo porque no me haya funcionado, porque no haya terminado una carrera universitaria o porque en el colegio no haya tenido una muy buena experiencia, sino por las estructuras que fomenta, estructuras mentales que fomenta el colegio principalmente y la universidad también en cierta medida. Y para quienes estén estudiando un nuevo idioma, les puede ser también que les haga mucho sentido en relación a las escuelas de idioma que muchas veces eh, dicen que nos van a enseñar un idioma, enseñar a hablar, a entender un idioma. Y bueno, lo primero que quiero hablar, el primer punto, si se quiere, es sobre el fomento del olvido que hacen las pruebas estandarizadas, los colegios, en especial cuando la materia no se arma una sobre otra, porque hay casos, por ejemplo, si uno quiere entender el cálculo en la matemática, para eso necesitamos saber también cómo funciona el área, cómo funcionan los promedios. Hay varias materias anteriores que nos sirven para entender esta noción de aproximación, esta noción de suma, esta noción, etc. Pero muchas veces las materias no están totalmente conectadas. Por ejemplo, si vemos en historia un mes la historia del Chile precolombino y luego el mes siguiente vemos la historia de la Revolución Francesa, a menos que haya un personaje conector que haya estado en ambas cosas, que bueno, en el caso de ambas, no, por cosas de años no tiene mucho sentido, pero a menos que haya una narrativa que nos hile entre una cosa y la otra, vamos a estar estudiando cosas que en la realidad no están desconectadas, pero nos las van a enseñar como algo desconectado. Por ejemplo, con Leibniz se podría claramente hacer la relación ahí, con el cálculo, digamos, con las otras personas matemáticos que leía o qué sé yo. O la típica historia de la Torre de Alejandría, esa del reloj, que van y que caminan y, y ven la diferencia para de la circunferencia de la Tierra según eso, bla, bla, bla. No me acuerdo muy bien, pero se entiende el caso. Quienes conozcan la historia la reconocerán. Pero lo que me quiero enfocar ahora es en esto de las pruebas, en esta noción de que uno rinde un conocimiento frente a una prueba y la mayoría de las veces la gente no lo olvida rápidamente, no ese mes, pero a veces después de 2 meses, 3 meses, un año, ya después de 5 años la gente ya no se acuerda que estudió. No solo porque no incorpora el colegio y también en la universidad, pero el colegio más que nada, y la universidad también se puede pensar en verdad, eh, no incorpora sistemas de repetición a largo plazo o sistemas de incorporación del conocimiento. Por ejemplo, si yo estudio agronomía y después no trabajo en agronomía, o las cosas de agronomía en que trabajo no tienen nada que ver con lo que estudié,
Claramente voy a olvidar el conocimiento que no me interesa o el conocimiento que no manejo más a diario. Y está bien igual olvidar las cosas que a uno no le interesan, eso está bien. Uno no tiene por qué ser una especie de Funes el memorioso. Pero pienso más que nada en la estructura de la rendición de una prueba sobre un conocimiento que no tiene ningún solo sentido desde el punto de vista de mantener esos conocimientos. Si uno quisiera estudiar para aprender a largo plazo y interiorizar, claramente tiene que hacer, es una especie de conocimiento que va desde, que nace desde la sensibilidad y desde el interés propio. En especial, ese es un punto muy importante que muchas veces la gente que estudia desde la casa lo puede comprender, que es que uno tiene un interés propio, un interés específico propio que le nace y le dan ganas de seguir estudiando por una vía, por un lugar, por una rama del conocimiento. Y muchas veces eso no es una rama, una disciplina así tan grande, porque puede ser que esta persona esté obsesionada simplemente con, digamos, las ondas que se generan cuando cae una gota. Y eso es. Y sabe un montón de matemáticas o de física sobre ese fenómeno y nada más. Y está bien. Pero muchas veces pensamos que las disciplinas, sí, yo sé matemática. Uy, tenéis que saber un montón de cosas. No, la gente en cierta manera encuentra las cosas que le interesan. Y está bien tener una base sólida y todo, pero al final la base sólida se arma al revés, se arma de arriba hacia abajo, pienso. Quizá con las lenguas nos podemos enterar, digamos, alguien que le gusta el japonés y le gusta el anime, muchas veces probablemente se aprenda sin querer los vocablos del anime antes que los vocablos como, no sé, de la minería, ponte tú. Y está bien. Entonces empieza a armar su idioma desde el anime hacia lo demás. Otro ejemplo que podría darles es como, por ejemplo, de la escalada. Alguien que le gusta mucho escalar en slab, que son las paredes desplomadas hacia adelante, o sea, lo contrario de lo que sería un desplome, un overhang. eh, Se especializa mucho en el slab, le gusta el slab y escala slab, y luego ese conocimiento que adquiere ahí lo transfiere también a una placa, a una pared vertical o incluso al desplome. Y el desplome, después, cuando pasa al desplome, conoce otra técnica, empieza a descubrir otras maneras de tensionar el cuerpo y de equilibrarlo en las posiciones más adecuadas y que se traspasan a lo otro. Entonces al final, a través de la especialización es como llegamos a la generalidad, pienso. Muchas veces es al revés el flujo del conocimiento, es a raíz de la particularidad y de la minuciosidad de nuestros intereses como llegamos a la generalidad. Y esta noción de la prueba estandarizada no me molesta el tema del estándar, sino el rendir los conocimientos, que como son formatos de currículum, se nos exige que aprendamos un montón de cosas que no nos interesan y bueno, hay ciertas cosas que realmente son esenciales para tener una base mínima para poder luego encontrar los aprendizajes o las materias que nos interesan. Y en ese sentido es muy importante el hecho de aprender a aprender, cómo, cómo atacamos los problemas que queremos resolver o qué sé yo. Eso es muy, muy, muy importante, saber cómo estudiar. Que la gente piensa que quizás es ponerse hora y todo eso, y es parte de, pero es mucho más la estructura mental de cómo vamos ligando materias y materias o información con práctica y vamos entendiendo una nube de nodos, una nube de conocimiento que se entrelaza para eventualmente tocar o no el mundo real. Y dentro de eso quisiera hablar de esto del aprender a aprender, que toca muy profundamente, yo creo, el hecho de que la mayoría de los aprendizajes son en solitario, en el descubrimiento que uno hace, por ejemplo, con una máquina, con un instrumento, con un código, con un muro, con, bueno, digo las cosas que me han tocado a mí, pero
mm, muchas veces los profesores te quieren dar instrucciones de cómo hay que pegarle a la pelota, por ejemplo. No, hay que pegarle así, tómala así. Y el hecho de pegarle bien a la pelota, claramente hay una técnica que la disciplina ha fomentado y todo bien. Y muchas veces uno puede aprender de esas técnicas y saltarse muchos errores. Pero los profesores, las profesoras, la gente que quiere enseñar algo, muchas veces piensa que ellos ya lo saben y por ende simplemente la comunicación de ese conocimiento es la transmisión del conocimiento y se equivocan profundamente. Porque para aprender algo es siempre la persona la que lo aprende de nuevo y ocurre siempre. En todos los casos, cuando alguien asimila un conocimiento, sea corporal, físico, emocional, artístico, siempre se redescubre de nuevo, se vuelve a aprender desde cero, porque se aprende con el corazón. Y en ese sentido, las disciplinas muchas veces pueden ser muy nocivas para las personas, porque descubren las artes en el sentido amplio, los conocimientos, pensando que es solo una adquisición de un canon ya establecido, siendo que es completamente al revés. Vamos encontrando el canon, vamos encontrando la disciplina a medida que vamos descubriendo cosas particulares que nos interesan de ella. Y así, por ejemplo, pienso en dibujar. Alguien dibuja monos cualquiera en su cuaderno, dibuja monitos en el cuaderno y se da cuenta que le gusta dibujar y quiere aprender y mejorar su dibujo. Entonces lo primero que piensa es en estudiar el dibujo técnico de seres humanos, de paisaje. Y está bien, eso a una persona le puede gustar mucho. Pero ¿cómo eso se entrelaza a la mejoría de lo que ya te interesaba, que era dibujar monito? Entonces uno ahí descubre que hay muchas artistas, que han hecho toda su obra pictórica, todo su descubrimiento entre la mano y el papel, que es en realidad un entendimiento entre el ojo y el papel, entre el ojo y la mano, y entre el cerebro y el ojo, y entre la imaginación y el ojo, que la han hecho desarrollando esa vertiente de dibujar monito. Entonces, quizá me he complicado un poco en hablar todo esto, pero quiero quizá enfatizar en eso, de que si siempre que aprendemos algo, tiene que ser coherente, que lo que estamos aprendiendo, en cierta manera, nos devuelve y nos alimenta, nos retroalimenta aquello que nos gusta de eso que, que ya hacíamos a nivel micro, a nivel pequeño. Lo pienso, por ejemplo, el saxofón. A mí me gusta mucho Paul Desmond. Es realmente un sonido hermoso. Cuando lo escucho me dan ganas de llorar. Y siempre me he interiorizado en cómo lograr un sonido parecido al de Paul Desmond. Entonces intentaba descubrir las posiciones vocales del aire, las ligaciones de la lengua, las entonaciones, los vibratos, las terminaciones, eh, la continuación entre una nota y la otra, siempre pensando en cómo alcanzar ese sonido. Y es un proceso muy íntimo ese, de estar con, en este caso, el saxofón, el instrumento, y descubrir esa pequeña minucia, repetirla 1000 veces, cientos de veces, para alcanzar eso que nos gusta. Quizá por eso nunca dediqué mucho tiempo a la parte teórica por ejemplo, el círculo de quinta. Me sabía tocar un ejercicio que pasaba por todas las escalas y qué sé yo, pero no le daba mucho. O quizás con la improvisación, que recién ahora estoy intentando mimetizarme con el instrumento e intentar cantar algo y luego repetirlo en el saxofón para poder pensar con el instrumento, que es algo que recién ahora estoy empezando a descubrir. Y, y todo eso son procesos que ocurren en el interior, en la sensibilidad de una persona. Entonces hay un gran problema, yo creo, con el hecho de los profesores que muchas veces
eh, intentan decirte, haz esto así, haz esto así, cuando en realidad el trabajo de un profesor, por ejemplo en el caso de la música, sería la corrección de errores claros. Así como, mira, no, ahí te está pasando, está ahí sonando muy arriba, o está ahí ligando notas que no son ligadas, o aquí en esta mano estás muy tenso. Entonces, la dirección de los errores, yo pienso que es mucho más importante eh, que esta cosa canónica de tienes que tocar así o no sé. Y bueno, aplica un montón de cosas. Un montón de cosas. Me sorprende, por ejemplo, muchas veces la gente hace sus tesis en base a lo que los profes les dicen. Y yo pienso, ¿cómo no han parado, se han detenido a pensar qué es lo que me gusta de esto que estoy estudiando? Si estoy estudiando esto, ¿cuál es el área en que veo, en que me interesa investigar algo o resolver un problema? No sé, puede ser un problema de las calles, así me gusta del concreto, así el concreto en la zona rural para que no se desgaste con el tiempo, qué sé yo. Y al final eso es un proceso interior que cada persona lo redescubre y reinventa las cosas que aprende en su interior a raíz de la sensibilidad de conectarse con eso que le interesa. Y bueno, con eso llego al otro punto, que lo voy a ejemplificar con las escuelas de idioma, que es como que te enseñan la lengua en un espacio que no es la lengua. Es siempre esto lo vamos a estudiar a través de la repetición, por ejemplo, o, o vamos a aprender a decir X cosa que creemos que es súper importante que ustedes sepan, porque si viajan a tal país necesitan saber eso. Y es como, no necesitas saber todas esas reglas gramáticas o toda esa cosa para hablar o para escuchar o para entender. Cosa que está muy bien si uno quiere estudiar gramática. A mí me gusta estudiar ciertas gramáticas. Me interesa, pero uno lo va picoteando. A medida que va encontrando estructuras que no entiende, revisa el libro de gramática y lo revisa no una, sino muchas veces. Em, entonces, esta idea de que se puede aprender el idioma de una manera exclaustrada es completamente absurda. Cuando en realidad lo que hay que hacer es leer en ese idioma, hablar en ese idioma, escuchar en ese idioma y hacer las cosas que ya nos gustaban hacer, pero en ese idioma. O sea, no me hace sentido el hecho de que alguien quiera, por ejemplo, aprender alemán solo a través de un libro de gramática y no quiera escucharlo o no quiera leerlo. Cosa que yo lo digo como alguien que disfruta mucho los libros de gramática. Hay un libro que está muy bien escrito de Hermann Kessler que se llama Deutsch für Ausländer. Ausländer. Y me gusta mucho el libro, así las historias que cuenta, las imágenes. Es un libro precioso, lo heredé de mi abuelo para estudiar alemán. Y, y ahí es cuando uno va de a poquito redescubriendo, reinventando en la soledad en ese proceso que es largo, es un proceso que toma tiempo y que muchas veces puede ser mucho más rápido que alguien diciéndote repite esto, repite lo otro. Porque, o por ejemplo con pégale 1000 veces a la pelota, cuando en realidad es tómate el tiempo, despacio, de sentir exactamente cada músculo de tu cuerpo cuando le pegas a la pelota, jugando fútbol, por ejemplo. Y luego repite, y luego corrige. Y así me doy cuenta que hay un gran error, yo creo, en la manera en que se enseñan las cosas, que muchas veces es alguien diciéndote cómo hacerlas, o te dicen solo repite, cuando en realidad es tomarse el tiempo, el detalle de anotar corporalmente, mentalmente, cuáles son las cosas en que estamos, que tenemos que corregir, que tenemos que mejorar. Y bueno, lo último que quería hablar, que ya este capítulo estaba un poco largo, es sobre la motivación, que es lo más importante. No importa cuánto estudiemos de algo, de un instrumento, de un deporte, de una cosa intelectual o qué sé yo, si no tenemos motivación. Y la motivación no se encuentra por la fuerza bruta, porque eso nos hace infelices. La motivación se encuentra a raíz
de sensibilizarnos con eso que estamos haciendo. Y ese es el gran problema, que todo se intenta alcanzar a través de las estructuras. Y las estructuras no son la forma del goce, que es el estudio, que es el aprendizaje, sino aquello que muy malamente nos desvía y nos achaca las estructuras que nacen quizá en el colegio, en la universidad. Y, y es por eso que hay que aprender a gozar, hay que aprender a aprender gozando. Y la motivación llega sola, porque cuando nos gusta algo, cuando disfrutamos de hacer algo, cuando lo que hacemos es una actividad autorrealizada, no tiene una meta que busca lejana, sino que ya es en sí lo que busca hacer, ahí las actividades llegan solas y aprendemos fácil, porque lo que hacemos no quiere seguir un currículum, un canon, sino que sigue nuestro propio deseo de aprender eso que nos interesa. Entonces, la motivación, un tema tan importante que la gente muchas veces pierde la motivación, en realidad es un problema de que qué tanto estamos dejando entrar al mundo en eso que nosotros queremos aprender. Lo pienso, por ejemplo, yo mucho dejé de tocar saxofón porque pensaba, tengo que aprenderme esto, lo otro, qué sé yo, cuando en realidad lo que a mí me gustaba era el sonido de Paul Desmond, y quería sonar como él, y quería aprenderme sus canciones, y eso era lo que a mí me disfrutaba, y también llamear un poco, tocar un poquito a lo loco. Y lo que estoy haciendo ahora que me interesa mucho es eso que les contaba de tratar de poder pensar con el instrumento, del sonido que quiero hacer, la nota que quiero tocar la toco en la melodía en mi cabeza y en el instrumento la puedo tocar. Y eventualmente asimilar esos dos pensamientos, entre el pensamiento del sonido en mi cabeza y el pensamiento que produce en mis manos, mi boca, mis pulmones, mi cuerpo entero. Y bueno, eso es un poco mi rant de hoy en día, mi rabia un poco contra el sistema educativo. Esos 3 puntos creo. Las pruebas estandarizadas, los currículums, la falta de sensibilidad con el conocimiento, el aprender a aprender y la motivación, que para mí pienso que son unas cosas que están todas ligadas, están todas ligadas. Y al final llega solo eso de estar día a día, todos los días aprendiendo lo que nos gusta. Al final yo pienso, no sé, no estudié informática en la universidad, pero aún así todos los días programo algo, todos los días estoy haciendo un proyecto que incluye programación, porque al final es una herramienta muy útil. Y semana a semana voy yendo a escalar, a estudiar japonés, alemán, a tocar saxofón. Y, y todo se integra, todo se integra. Los conocimientos siempre están conectados. Eso es yo creo que lo más importante que puede haber, que no hay nada que esté completamente separado de las otras cosas. Eh, la ingeniería, por ejemplo, es muy poética. Cuando uno, cuando uno ve a alguien que realmente le emociona lo que acaba de construir, de descubrir, de inventar, y resuelven un problema, y uno ve que la solución es increíblemente estética, increíblemente bella, y ahí se ven los seres humanos, se ven los seres humanos de verdad, de carne y hueso, apasionados. Y que eso es quizá lo que poco se habla con la inteligencia artificial, que muchas veces se dice de que no, la inteligencia artificial va a hacer todo. No me importa, porque lo que nunca va a poder hacer la inteligencia artificial, porque no es un ser humano, a menos que ya, bueno, ya se confunda todo entre los seres humanos y la carne, y qué sé yo, y los computadores, y los computadores y el cerebro se terminen igualando, digamos, que puede pasar. Materialmente no es incompatible, pero no me preocupa eso mucho ahora. Pero lo que nunca va a poder hacer la inteligencia artificial por mí es gozar lo que aprendo, gozar lo que toco, lo que creo, lo que hago. Y por eso, por ejemplo, pienso que la gente que escribe con inteligencia artificial o que resuelve todos sus problemas con inteligencia artificial, se pierde eso, que es disfrutar eso que estamos haciendo. Y, y tampoco es mala, o sea, hay que saber usar las cosas en su momento, en su lugar. O sea, hay muchas cosas de programación en que yo tuk 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 me chateo con la cosa y tuk 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 le digo, pero necesito esto porque te ahorra al final tiempo. Hay lenguajes de programación que yo no conozco y a veces quiero cambiar una cosa en un código de un proyecto de código abierto, o quiero hacer una cosa
que está en otro lenguaje, y es como tuk tuk tuk, explícame esto, tuk 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 tuk, ya, quiero que hagáis esto y esto y esto, y ya, bacán. Pero al final hay una cosa, un macro, un paradigma del aprendizaje, como el entendimiento, el entender lo que pasa, entender lo que pasa. Y el mundo es tan complejo y tan hermoso que al final todo se conecta, todo está indudablemente, se influye. No, no sé, la ingeniería, por ejemplo, para poner el caso al contrario, Zurita decía que fue de sus mayores influencias en el momento de escribir, de la manera en que él escribía, porque las ideas toman forma muy distinta en cada disciplina, pero las ideas no son tantas y se expresan en cada disciplina de distintas maneras, y a veces la expresión de una idea en una disciplina que es muy común llevarla a otra disciplina le vuelve una idea nueva, una idea en esa disciplina no profundizada, y eso parecerá que es nuevo, pero al final son ideas que desacostumbran lo normal, desacostumbran lo normal. Bueno, dejo el capítulo hasta el día de hoy porque la edición de esto va a ser un poco largo, y muchas gracias por haberme escuchado.